Quiero que abra su Biblia. Hoy vamos a estudiar un tema que está en Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, por darnos la oportunidad de adorarte y de bendecirte. Hoy te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad, que hoy podamos entender para poner por obra tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El título que le he puesto a esta charla es la misma frase con la que cerró María, la madre de Jesús: haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Este pasaje, a veces, este milagro que fue el primer milagro que Jesús hizo en su ministerio, a veces es medio, de pronto con chiste o sin chiste, que la gente piensa que Jesús le gustaba el vinito, que por eso hizo el milagro de convertir el agua en vino, ¿no? Porque quería que hubiera vino en el lugar. Pero nosotros tenemos que ver la situación, y este texto no es conforme a nuestra actualidad como cultura, ¿no? Porque la actualidad como cultura, tomar vino es una cosa muy diferente a cómo se tomaba vino en esa época. No significa que el vino no emborrachara en esa época, sino que el vino no emborrachaba de la manera como emborracha actualmente, digámoslo de esa forma. ¿Por qué? Porque el vino es tratado de una manera muy diferente a como se trataba en la época de Jesús. En la época de Jesús, el vino hacía su fermentación de una manera muy casera. No había toda la destilación que actualmente hay, que incluso el vino también se le puede inyectar más alcohol dependiendo de la estrategia del tratamiento que se le dé al vino. En esa época no había ningún tipo de cosas de esas. Sencillamente había un vino, se machacaban las uvas, se dejaba fermentar, y eso producía algún tipo de alcohol. Pero con la diferencia que había en esa época es que el vino, cuando fermentaba, producía tanto alcohol, el vino no sabía tampoco dulce ni bueno, porque tenía mucha producción de alcohol. Entonces, en la época de Jesús, lo que hacían era aumentar la cantidad de agua para el vino, de tal manera que redujera esa acidez que tenía tan fuerte el vino a causa del alcohol fruto de la fermentación. ¿Qué significaba? Que obviamente el vino producía algún tipo de situación de alcohol, pero no era el pensamiento como lo tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque en la época de las bodas, en la época de Jesús, las bodas no duraban un día, duraban 7 días. Y una de las cosas del protocolo de esas épocas para las fiestas era que una persona no podía emborracharse el primer día. Por eso siempre se empezaba a dar vino poco a poco. Aparte de todo, el vino era parte de una bebida normal, es decir, no había agua, porque no era agua potable lo que había en la época de Jesús. Por lo tanto, había 2 bebidas prácticas dentro de la cultura judía: era el vino y era la leche. Esas eran las 2 bebidas. En una fiesta no se podía servir leche, porque suena como muy raro en un matrimonio poner leche, pero se servía el vino. Pero nunca era el concepto de la borrachera de 7 días. Por eso yo quiero que ustedes se quiten de la cabeza es cuando faltaba el vino, cuando dice faltó el vino y hubo una preocupación, no fue porque ¿y ahora con qué nos vamos a emborrachar? No, el tema es como si en esta época alguien le dijera a usted en su matrimonio o en el cumpleaños: se acabó la bebida, no hay ni agua siquiera. Pues usted se preocuparía porque el agua se necesita por lo menos. Así que usted iría a cualquier lado a conseguir agua. Bueno, en esa época no podían decir: abran la canilla y saquen. No, porque el agua no era potable. Por lo tanto, el vino era necesario como bebida para bajar la comida. Bueno, eran 7 días, no eran 2 días, así que tenía que haber vino. Por eso la preocupación de la gente. Ahora, si usted se da cuenta,
cuando la gente va a hablar y a decirle a los discípulos y hablando con ellos y dice, faltó el vino, se acabó el vino, lo que a mí me llama la atención es que cuando los siervos hablaron con María, la madre de Jesús, la madre de Jesús les dio una directriz, que es lo que yo quiero hablar con ustedes es hoy. Haced todo lo que Él os dijere. Eso fue básicamente lo que dijo María. El milagro tenía que ocurrir. Necesitaban un milagro. Se acabó el vino, no había manera de cómo conseguirlo. Así que lo que la Biblia dice es que el consejo práctico de esta mujer fue decirle a la gente, hagan todo lo que Jesús les diga que tienen que hacer. Ahora recuerden la frase, haced todo. No hagan algo, no escojan lo que deben hacer, sino dice, hagan todo lo que el Señor o lo que Jesús les diga. ¿Eso qué significa? Vamos al mismo tema, obediencia. La obediencia, escúcheme bien, es el camino a un milagro. Milagro, ¿qué es milagro? Un día yo les daba a ustedes una definición práctica de lo que es un milagro. Un milagro es cuando hay algo que usted espera que ocurra en su vida que no puede ser hecho por su esfuerzo, por su experiencia o por su estudio, sino es algo que usted necesita que pase algo sobrenatural, que se involucre la mano de Dios de alguna manera sobrenatural, que no dependa de usted, porque si depende de usted y de mí, de su conocimiento, de su experiencia, etcétera, etcétera, pues ya no sería un milagro lo que usted necesita, porque usted lo puede hacer, porque usted y yo lo podemos hacer. Pero un milagro no implica la activación de la sabiduría humana, sino necesita prácticamente es eso, algo que pase de parte de Dios. Eso es un milagro. Ahora todos nosotros en algún área de nuestras vidas necesitamos un milagro. Necesitamos eso que pase sobrenatural, que no podemos ya hacerlo, que por más trabajo que le hemos puesto no lo hemos logrado. Necesitamos un milagro de parte de Dios, y eso implica un camino que se llama obediencia. Ahora, la otra cosa que usted tiene que saber sobre los milagros y Dios es que Dios no está obligado a hacer milagros o a hacernos milagros. Dios no está obligado a hacernos milagros. No es el mayordomo, no es el genio de la lámpara, no es el cajero automático, no es el Dios que necesita, está obligado a que si usted y yo le decimos, Señor, necesitamos un milagro en nuestro matrimonio, necesitamos un milagro en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestros sentimientos, Dios tenga que hacerlo porque le toca hacerlo. Y yo quiero que ustedes sepan, Dios no está obligado a hacernos el milagro, porque es Dios eterno, porque es el Dios todopoderoso, porque es el Dios creador del cielo y la tierra. Él no está obligado con nosotros. Él, ¿por qué desarrolla los milagros? ¿Por qué ejecuta los milagros? Uno, por su grande amor hacia nosotros, por su fidelidad. Por eso Él desarrolla milagros. Pero dentro de los milagros siempre existe algo que Él busca de nosotros. Si usted mira desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los grandes milagros que se hicieron en el Antiguo Testamento, los milagros que hizo Jesús, todos fueron milagros, o la gran mayoría fueron milagros exigiendo algo del hombre. Yo quiero que usted entienda, los milagros no solamente son algo donde yo oro para que mágicamente o milagrosamente ocurra algo en mi hogar, ocurra algo en mi vida. No, no es eso los milagros. Siempre Dios busca de nosotros algo. Fíjese que acá Dios, Jesús, para hacer el milagro no dijo abran la canilla. No, que lo que Jesús hizo fue, si vamos a mirarlo y vamos a estudiarlo más tarde, es vayan, llenen estas tinajas de agua. Y les puso un trabajo a ellos para hacer. Por ejemplo, otro milagro clásico dentro de la Biblia, por ejemplo, la muerte de Lázaro. Cuando usted se dio cuenta, usted recordará que ya llevaba 4 días de muerto Lázaro, es decir, ya estaba en estado de descomposición en esa época. Pero cuando Jesús le dijo a María, María o Marta, tú conoces y sabes que yo puedo resucitar a tu hermano, ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú lo puedes resucitar. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo entonces a ella? Corre la piedra, muevan la piedra. Muevan la piedra que está tapando la tumba, muévala. Era la parte que tenían que hacer ellos. Jesús nunca dijo, el precio del milagro también incluye la movida de la piedra.
Jesús pudo haber dicho, muévete piedra, y bueno, lo había podido mover, supongamos. Pero esa pequeña parte, para que ocurriera el milagro, ellas tenían que mover la piedra. Si ellas no podían mover la piedra, no podía suceder el milagro. ¿Saben por qué? Porque no hubiera podido salir el muerto. Él pudo haber dicho, levántate Lázaro, y se hubiera muerto encerrado allá, porque si nadie le abre la piedra, nadie le corre la piedra. El Señor pidió de Marta y de María correr la piedra. El milagro era de Él, pero les pidió a ellas que si creían realmente, movieran la piedra. Otro ejemplo, Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán el sirio? Naamán, que era general del ejército sirio, ¿era qué? ¿Cuál era su enfermedad? Leproso. Era un general condecorado, un general muy importante dentro del pueblo sirio, pero era leproso. Supo que en Israel había un profeta que podía sanarlo. Se fue hasta allá, ¿no? Y estando allá, él pensó, una vez yo les enseñé a ustedes sobre eso, vamos de una vez a repasarlo. Él pensó y dijo, ahora va a salir el profeta, va a imponer las manos en mí y me va a sanar y va a decir, eres sano en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos del pueblo de Israel, y sano. Él se lo imaginó de esa manera, pero resultó que este hombre condecorado, honrado, importante dentro del pueblo sirio, cuando llegó ni siquiera el profeta salió. Le mandó fue al criado, y la ordenanza fue, ve al Jordán y lávate 7 veces en el Jordán. Y ahí empezó el problema. Fíjese que para Dios no era difícil sencillamente que saliera el profeta, orara por él, limpio, se acabó el asunto. Le envió al Jordán para que se bañara 7 veces. Y yo les decía a ustedes por qué 7. Acá podemos sacar toda una deducción teológica de por qué 7. Pero si nosotros lo hacemos práctico, Dios no lo podía haber sanado en la primera zambullida, en la segunda zambullida. Claro que sí, Dios podía haberlo hecho. Pero ¿por qué entonces le puso todas esas cosas a Naamán? Yo quiero que ustedes entiendan, detrás de cada milagro siempre hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Siempre hay algo que Dios quiere hacer. En el caso del vino, del agua convertida en vino, lo que le dijo María a los siervos fue: hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo, no parcial, no lo que ustedes piensan que deben hacer, sino todo. ¿Eso qué significa? Obediencia. Obediencia. Siempre, escúcheme bien, hay algo en nuestros milagros que Dios espera de nosotros para que el milagro se haga realidad. Métase eso en la cabeza. Dios nunca está obligado a concedernos milagros, porque Él es Dios. Lo hace por amor a usted y a mí, pero siempre, siempre, en la mayoría de los casos, porque hay momentos donde definitivamente los milagros ocurren, pero en la gran mayoría de casos siempre Dios está tratando de matar 2 pájaros de un solo tiro en un milagro, como nos vamos a dar cuenta en esta charla. Amén. Lo primero que quiero hablar con ustedes está en Mateo capítulo 4 versículo 20. Dice: ellos, hablando de Pedro y de su hermano, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Instante le siguieron. Ahora, lo primero que usted tiene que entender de la obediencia que Dios busca de nosotros es que la obediencia es voluntaria. La hacemos porque queremos obedecer. La obediencia que Dios busca de nosotros no es algo que usted haga porque definitivamente le toca, sino porque quiere hacerlo de una manera voluntaria. Pero hay algo que yo quiero también explicarles, que en algunas ocasiones se los he explicado. ¿Qué significaba la pesca en la época de Jesús también? La pesca era el segundo oficio más importante de la época de Jesús. El primer oficio más importante era la ganadería. El segundo oficio más importante y más lucrativo era la parte de la pesca. La pesca tenía algo particular. La pesca era una empresa familiar. No era una empresa donde iba una persona que decía: soy pescador y quiero acá con ustedes. No, era una empresa en esa época que era familiar. ¿Qué significa que era familiar? Significa que los hijos aprendían desde pequeños la actividad de la pesca. Cuando ya crecían, como tipo Pedro, cuando Jesús lo conoció, era un tipo ya totalmente experto en la pesca. Era un hombre que sabía cómo era la pesca,
tenía toda la experiencia, tenía toda la sabiduría, tenía todo el conocimiento de cómo pescar. Así que no eran personas anormales, es decir, no era un trabajo que no querían, era una empresa que era familiar. Cuando Jesús los encontró limpiando las redes, lo que Jesús les dice es: dejen las redes y síganme. Lo que sigue dice: y ellos instantáneamente, de manera instantánea, rápida, dejaron las redes. Dejar y soltar las redes significaba que ellos abandonaban la empresa familiar. Y eso era algo muy complicado, porque era la familia la que estaba de por medio, y ellos abandonaron la empresa familiar para seguir el propósito que Jesús les había dicho. Ahora, entendiendo esa parte, ahora quiero explicarles la actividad o la acción que tuvieron cuando Jesús les hace la propuesta. Dice que es instantánea y dice que soltando sus redes le siguieron. La parte de soltar es una parte importante dentro de la obediencia. ¿Por qué? Porque nadie puede obedecer a Dios de una manera voluntaria si primero no suelta aquellas cosas que no te hacen obediente. No sé si me estoy haciendo entender. Una persona, para poder ser obediente a Dios de una manera voluntaria, de una obediencia verdadera, primero tenemos que soltar y renunciar a cosas que están afectando nuestra propia vida. Por ejemplo, voy a retomar el ejemplo de Naamán el sirio. ¿Por qué Naamán se ofuscó tanto cuando vino el siervo de Eliseo y le dijo que se lavara 7 veces en el Jordán? ¿Por qué se enojó? ¿Por qué no le gustó eso que le enviaron? Porque dentro de Naamán, como él tenía la idea de que él era el súper general, el hombre más honrado, lo mínimo era que saliera el profeta y le diera la honra que él se merecía como general. Pero al mandarle el mensajero, para él fue una humillación a su honra, a su título. Así que salió a flote un problema del carácter de este hombre que se llamaba orgullo. Escúcheme esto porque va a ser importante. Y es: para Dios es fácil, escúcheme bien, haber sanado a este hombre y demostrar que había un Dios en el pueblo de Israel. Pero Dios sabía que el problema de este hombre, de su lepra, no era realmente la lepra. El problema de este hombre era su bendito orgullo, que casi lo deja por fuera de su milagro. ¿Se acuerdan que la reacción de él fue: me voy, no me voy a lavar en el Jordán ni 7 veces, me parece el colmo que me haya mandado el mensajero y no haya salido él? Así que él se devolvió. Si no hubiera sido por sus siervos que le aconsejan y le dicen: Señor, si el profeta te dice que te laves 7 veces en el Jordán para ser limpio y para ser sanado, ¿por qué no lo haces? Fueron los siervos lo que lo cambiaron. Pero el problema de él era el orgullo. Detrás del milagro siempre hay algo que Dios necesita que soltemos, que renunciemos para que el milagro ocurra. Si este hombre no hubiera soltado su orgullo, jamás, escúcheme bien, jamás, por más poderoso que fuera Dios, nunca iba a recibir su milagro, porque Dios necesitaba que soltara el orgullo para que ese milagro se cumpliera. Por eso usted se da cuenta por qué Dios hizo lo que hizo. ¿Por qué Dios le dijo en el Jordán y 7 veces? ¿Y por qué le dijo al profeta: no vayas tú, manda al criado? O sea, Dios sabe cómo tratarnos a nosotros. A veces usted está esperando un milagro de parte de Dios, pero vuelvo y le repito: Dios no está obligado a cumplirle un milagro. Dios no es el genio de la lámpara. Dios siempre está buscando algo de usted y de mí para que ese milagro ocurra. Y a veces Dios tiene que tratar de esa forma con nosotros. Cuando el paralítico, ¿se acuerdan que hubo un paralítico que venía con 4 amigos? ¿Se acuerdan que abrieron osadamente el techo? Uno de los evangelios dice que era la casa de Jesús. Independientemente si fuera de Jesús o no, pues muy osado romperle el techo a un fulano. No, es como si usted invitara a la gente y de pronto alguien le rompiera el techo que porque quiere escuchar su célula. No, es que yo estoy con unas ganas de escuchar su predicación, que le abrí el techo ahí. Bueno, cuando
Dice la Biblia que cuando Jesús vio la fe de ellos, era obvio, ojo, esto es lo que le voy a decir, era obvio lo que necesitaba ese paralítico. Jesús vio cuál era la necesidad y el milagro de ese paralítico. O sea, no había que tener el mayor discernimiento para saber que era un paralítico y cuál era el milagro que necesitaba el paralítico. ¿Qué fue lo primero que Jesús le dijo? Tus pecados te son perdonados. Soy un paralítico, necesito un milagro de mi parálisis. Pero lo primero que Jesús dijo fue: tus pecados te son perdonados. Entonces usted saca una conclusión, es fácil sacar esa conclusión. No necesitas tener severo discernimiento para saber que detrás de la enfermedad de este hombre, de su milagro, había un problema de pecado, por lo cual el milagro no se había efectuado, que podría ser un tropezadero para ese milagro. Por eso lo primero que Jesús hace es decirle: tus pecados te son perdonados, amigo, porque detrás de todo esto usted tiene una cantidad de cosas en contra, por eso está enfermo. Siempre, escúcheme bien, detrás de un milagro que usted le pide a Dios, sin usted entenderlo de pronto o entendiéndolo ahora, quiero que usted sepa que detrás de un milagro que usted está pidiendo, está diciéndole: Señor, todo lo que entorpece mi milagro, vas a tener que tratarlo conmigo. A veces es nuestro carácter, a veces es nuestra mala forma de administrar nuestras finanzas, a veces es una muy mala forma como nosotros administramos nuestros hogares, nuestros matrimonios. A veces es nuestro carácter, seguramente de pronto también es un pecado. De pronto es una situación que empieza a dañar la vida de una u otra persona. De pronto es un resentimiento. De pronto hay algo en nosotros que no nos está permitiendo ver ese milagro en nuestras vidas. Por eso lo primero que el Señor le dijo a este hombre fue: tus pecados te son perdonados. Después fue que vino el milagro. Lo mismo pasó con Naamán. Su problema era el orgullo. ¿Y cómo lo trató? Lo trató como debería ser tratado. Que vaya el siervo de Eliseo, que le diga que se tiene que lavar en un río y 7 veces. Y ahí donde lo picó el orgullo, y casi que el orgullo lo sacó del milagro. Por eso dice la Biblia que estos hombres instantáneamente soltaron, renunciaron. Y escúcheme bien, algo que yo le voy a enseñar y que la Biblia lo enseña. No se lo voy a enseñar yo por mi experiencia propia, sino lo que dice la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted siempre se va a dar cuenta que Dios busca de nosotros que soltemos, que renunciemos. Hay algo que tenemos que soltar. Hay algo que tenemos que renunciar. A veces tenemos que soltar lo que yo le decía, algo de nuestro carácter, algo de nuestros hábitos. Tenemos que soltar de pronto algún tipo de relación que no es beneficiosa para nosotros. A veces tenemos que soltar algún tipo de pecado. Tenemos que soltar algo que no es bueno para nosotros. Siempre vamos a tener que soltar algo y renunciar a algo. Es una vida, es un estilo de vida en la vida cristiana. Si nos queremos parecer más y más a Cristo, que es lo que nos concede el título de cristianos, significa que vamos a tener que soltar cosas nuestras para tomar cosas de Cristo, más cosas de sus características para parecernos más a Cristo. ¿De acuerdo? Por eso los milagros no solamente implica orar por el milagro, porque a veces tenemos esa idea, ¿no? Y es cierto, una cosa que usted tiene que hacer y que tenemos que hacer es la parte de la oración básica. Pero no, quiero que usted entienda eso. No estoy solamente pidiendo: Señor, hazlo, y a Dios le toque hacerlo, sino Dios siempre va a buscar algo donde le va a decir a usted como María, o como le va a decir como a Marta: quita la piedra. No es más lo que tienes que hacer. Yo tengo el poder para hacer el milagro, quita la piedra. Como hacer como Pedro y como su hermano: ustedes dejen las redes. Como hacer como en Naamán el sirio: tendrás que dejar tu orgullo si quieres ver el milagro. ¿Qué es lo que tiene que usted soltar? ¿Qué es lo que tiene que usted renunciar para ver ese milagro de parte de Dios? La segunda cosa está en Lucas capítulo 5 verso 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado,
mas en tu palabra echaré la red. Obedecer también implica creer. Obedecer es creer. Entonces, vamos en la primera parte. Fíjese que cuando Jesús le habla a Marta y a María y le dicen: yo soy la resurrección y la vida, ¿ustedes creen eso? Ellas dicen: claro que sí creemos. El Señor les dice: corran la piedra. ¿Qué significa? Es la parte de ustedes. Pero correr la piedra significaba literalmente: ustedes al correr la piedra están creyendo, están actuando para creer lo que yo les estoy diciendo. Esa era realmente la idea de Jesús. Siempre detrás de un milagro existe esto. Un milagro implica obedecer para creer lo que Dios va a hacer. Para estas mujeres era sencillamente: corran la piedra, porque de esa manera me están demostrando que están creyendo. Es obvio que para que ocurra un milagro hay que creer en ese milagro. Muchas veces hay que creer en ese milagro, hay que creer que Dios lo puede hacer. En el caso de este hombre llamado Pedro, fue un hombre que, lo que yo les decía, tenía toda la experiencia para pescar. No lo logró toda la noche pescando, tratando de pescar, de lanzar las redes, y dice que no lo pudo lograr, que cuando Jesús aparece en un tiempo totalmente diferente a la pesca que debería hacerse. Las pescas se tenían que hacer en la noche, no en el día. Cualquier pescador experto en esa época sabía que los peces en la noche eran más fáciles de pescar debido al silencio que había. Por eso ustedes se dan cuenta que en la época de la pandemia muchos lugares empezaron a ver ballenas, delfines, que nunca aparecían en las bahías, en los lugares cercanos a donde hay humanos. No se vieron animales de esos. ¿Por qué? Porque al desaparecer la actividad humana, los peces empiezan a trabajar más en el mar, a salir. Entonces, en esa época había esa mentalidad. Los peces en la noche, como el ser humano está durmiendo, no hay movimiento en las aguas, no hay barcas, no hay redes que asusten. Obviamente los peces suben porque no existe movimiento. Así que las barcas es mucho más fácil hacer pesca. En el día no, porque está todo el movimiento del ser humano en el día, la vida cotidiana. Porque recuerden que el lago donde pescaban normalmente no era solamente para pesca, también era de transporte. Así que había mucho movimiento en ese mar. Ahora, lo que dice la Biblia es que cuando Jesús le menciona a Pedro que tiene que lanzar las redes en un horario que no es el horario perfecto, obviamente para Pedro fue un choque en sus técnicas, en su experiencia, en todo lo que él sabía con respecto a la pesca. Pero aún sin embargo él dice: Señor, lo he intentado varias veces, pero voy a obedecerlo, aunque no se sujeta a lo que tú me dices, a lo lógico que yo entiendo, a mi experiencia, a mi conocimiento de la pesca, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Siempre, escúcheme bien, va a existir una lucha entre la fe y la lógica. Siempre, cuando uno va a obedecerle a Dios. Siempre cuando Dios habla, cuando usted lee la Biblia, siempre va a aparecer en la Biblia. Siempre Dios nos va a hablar de cosas que chocan con la lógica humana, que no tiene sentido en nuestra lógica humana. ¿Saben cuál es el problema real del ser humano actualmente con respecto a Dios? Porque el ser humano quiere encontrar a Dios como se encuentra cualquier elemento. Quieren saber de la existencia de Dios utilizando microscopios o tubos de ensayo, porque no es posible eso. Les voy a poner un ejemplo. Si usted, por ejemplo, quiere saber de qué está enfermo, no se corta un dedo, mira la sangre y dice: claro, esto yo tengo un problema de, no sé, tengo tuberculosis, Usted no puede analizar su sangre de esa manera. ¿Qué necesita? Necesita aparatos mucho más sofisticados que no lo puede hacer con la normalidad de sus ojos, sino cosas mucho más específicas, microscopios mucho más avanzados que el ojo humano no puede detectar, sino que este tipo de aparatos pueden hacer que se pueda revelar a través de la sangre lo que ocurre con nuestra salud. Eso es así. Lo mismo pasa con Dios. O sea, a usted, a Dios no le puede decir: ¿por qué existe Dios? Demuéstreme que Dios existe. Hay cosas que uno le puede decir a una persona: mire, Dios existe porque existen las montañas, y entonces van a inventarse otra cosa. Sí, pero las montañas fueron parte de un suceso. Pero una persona, escúcheme bien lo que le voy a decir, jamás podrá saber quién es Dios sin una experiencia espiritual con Dios.
porque Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios solamente puede manifestarse a esa parte del ser humano que es la parte espiritual. Cuando una persona busca a Dios de esa manera, nunca lo va a poder encontrar. El ser humano trata de armar la primera vida, la primera molécula, para decir, mire, sí se puede hacer una molécula desde el principio. Todo el mundo ha querido buscar la existencia de Dios desde un tubo de ensayo. No es posible. Parece como, bueno, eso es fácil. Conviene decir que Dios solamente lo puedo detectar por lo espiritual. Pero es cierto, es como la sangre, lo que le decía. Sí, es muy obvio. Tengo que mirar la sangre por un microscopio. Pues obvio, no puedes saberlo de otra manera. Lo mismo pasa con Dios. La única manera de poder tener ese conocimiento de Dios es en el espiritual. No acá, mental, no acá en nuestra mente. No puedo formar a Dios de esa manera. Por eso cuando Dios a nosotros nos dice algo para obedecer, choca con nuestra lógica humana, con lo que el ser humano ve, por lo que sentimos, junto con algo que no vemos como es la fe. Por eso este hombre tuvo que analizar y decir, bueno, yo tengo toda la experiencia. Todo lo que me está diciendo el Señor Jesús no tiene nada que ver con lo que yo sé de la pesca. No se puede pescar hasta ahora. Ya lo intenté varias veces. Lo intenté varias veces con diferentes técnicas. No lo logré. Para él también fue un choque en su lógica, en su conocimiento. Pero obedecer siempre implica eso, creer. Y cuando tú decides creer, siempre vas a chocar con la lógica. Siempre vas a chocar con que, pero Dios me dice esto, pero yo estoy viendo, estoy oyendo, estoy viviendo esta situación. Y este hombre que dijo, por tu palabra voy a echar la red, por tu orden lo voy a hacer. No lo entiendo bien, pero sencillamente lo voy a hacer porque creo que tú lo puedes hacer. Amén. Lo tercero y último. En Juan capítulo 2, el verso 6, viene la parte interesante que yo les decía a ustedes. Hay un juego matemático que Jesús les manda a hacer y que vamos a tratar de resolver un poco hoy. Si no le gusta la matemática, ahí sí usted tápese los oídos. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, al que dirigía el matrimonio. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, es decir, cuando ya han perdido el paladar, ahí se sirve el inferior. Dice, pero mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. No me quiero enfocar en lo último, quiero enfocarme en esa parte matemática que Jesús hizo. Habían 6 tinajas de piedra, ¿de acuerdo? Esas tinajas normalmente, como ustedes leyeron, eran para purificarse, ¿no? Se lavaban los judíos en sus casas para purificarse. Eran 6 tinajas. A cada tinaja, más o menos, para hacer cuentas rápidas, le cabían 6 cántaros. ¿De acuerdo? 6 cántaros. Cada cántaro le cabían 35 litros de agua. O sea, no eran unos litros, no serán 2 litros que usted va y vuelve, o que se lleva 2 cántaros de un solo brazo. No, eran 35 litros de agua por cántaro, y había que hacerlo 18 veces. Aquí viene la pregunta profunda de esta mañana. ¿Para qué benditos Jesús hacía eso? ¿No era más fácil decir, oremos por las vasijas de vino que se quedaron sin vino? Levántenla y ahí está el vino, se acabó el asunto. ¿Por qué tanta cosa de Jesús de vayan y llenen, vuelvan? Las tinajas no estaban adentro de la casa.
Las tinajas estaban fuera de la casa porque eran de purificación, para entrar o para salir de la casa. Así que tenían que ir, volver al pozo, sacar 35 litros de agua con un cántaro, vaciarlo y después salir para allá. Por Dios, ¿por qué no lo hace más práctico Jesús? ¿Por qué toda esa vuelta matemática que hay que meter litros, multiplíquele por 3, multiplíquelo por 6? Le va a dar una cantidad de trabajo, escúcheme bien, que hicieron estos sirvientes para que ese milagro ocurriera. ¿La van captando por dónde voy? Hubo muchos milagros que implicaron trabajo y esfuerzo. Hubo muchos milagros donde Dios exigió trabajo y esfuerzo, no facilismo. Y aquí se hace más fuerte lo que yo les decía. Dios no es el Dios que está obligado al milagro, a hacernos un milagro. Él quiere, no es que le toque, quiere ayudarnos el milagro. Entiende nuestras necesidades, entiende el milagro que necesitamos. Pero siempre Dios va a pedir de nosotros esfuerzos y trabajo, como esos hombres. Yo siempre, cuando yo leía este pasaje, yo decía, yo me imagino que el vino estaba en algún lado, ¿no? Y de ahí estaban sacando, de a cucharadas, de a cucharones, no sé. Salía el vino, se acabó el vino. Bueno, el Señor Jesús hubiera podido haber orado por las vasijas de vino y lo mismo que hizo antes lo pudo haber hecho. Pero Jesús les dijo, vayan, vuelvan, vayan, vuelvan, vayan, vuelvan. La multiplicación de los panes y los peces. Los apóstoles querían mandar a la gente a las casas para que comieran. Jesús, ¿qué dijo? No tienen necesidad de irse a sus casas, denle ustedes de comer. Lo fácil es que manden a la gente a las casas, lo difícil es que ustedes le den de comer. Pero aquí está lo bueno de este milagro de la multiplicación y de los panes y de los peces, que dice la Biblia que Jesús sabía lo que tenía que hacer. Es decir, que los apóstoles, por más esfuerzo y trabajo que le pusieran, no iban a poderlo lograr. Conseguir alimentación para 10,000 o 15,000 que habían, contando hombres, mujeres y niños. No lo podían hacer. La pregunta es entonces, ¿para qué Jesús hacía eso? Jesús quería ver el esfuerzo de ellos. ¿Cuál fue el resultado del esfuerzo de ellos? 5 panes y 2 peces. ¿Y la multiplicación de qué fue? De panes y de peces. Supongamos que Pedro encontró solamente, no hubiera encontrado panes y peces, encontró una pizza familiar de 8 pedazos. ¿La multiplicación de qué hubiera sido? ¿De panes y peces? No, el trabajo fue, conseguimos una pizza, Señor. Una pizza familiar de 8 pedazos. Pero ¿qué es esto para tantos? El esfuerzo de ellos fue la materia prima que Jesús usó para el milagro de la alimentación de la gente. Escúcheme, hay milagros que van a implicar esfuerzo espiritual, oración, ayuno, ese tipo de esfuerzo espiritual. Hay otro trabajo que puede ser en cambios en nuestras vidas, lo que yo les he dicho, trabajo en cambiar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra fe. Pero siempre lo que Jesús busca de nosotros, lo que Dios busca de nosotros es, hay que esforzarnos y trabajar por eso. Dios no es un Dios de facilismo. Dios no busca el facilismo de nosotros. Dios lo que busca de nosotros es el esfuerzo muchas veces. A veces queremos todo fácil. Yo recuerdo un día que recién convertido, que salí de la iglesia, llegué a la parada del transporte y me revisé los bolsillos y no tenía un peso. Pero como yo tenía la fe a flote, recién convertido, yo le dije, Señor, que me encuentre un billete. Que me encuentre un billete. Así que dije, voy a caminar, Señor, en dirección a mi casa. Y en algún lado, un descuidado sacó la plata, se le cayó y el Hijo de Dios lo encontró, ¿no? Entonces me fui caminando, mirando para abajo, mirando el billete que iba a encontrar. De alguna manera alguien lo iba a botar
iba a venir un viento y me iba a llevar el billete, y yo caminaba y miraba y miraba y miraba y miraba, y cuando me di cuenta ya había llegado a mi casa. Nunca apareció el billete. Y yo digo, Señor, pero ¿por qué no me diste el milagro? Y me imagino que el Señor dijo, porque necesitabas ejercicio, necesitabas trabajo y esfuerzo. Vete a la casa caminando, te hace bien también hacer ejercicio. A veces queremos las cosas así, a veces aparecen así. A veces hay una persona que te llega a la casa y dice, mire, yo tuve un sentir, Dios me mandó. O alguien aparece diciendo, mire, le traje estas compras, y era preciso lo que usted necesitaba. Hay veces que aparecen esos milagros, obvio que sí aparecen. Pero la gran mayoría Dios espera un esfuerzo, por lo menos en lo espiritual. Porque a veces queremos el milagro, pero no queremos una oración. A veces queremos el milagro y propone uno 40 días de intercesión, aparecen el primer día, ya después no aparecen más. Pero eso sí, queremos el milagro. Quieres lo fácil, es lo que quieres. No quieres el milagro, quieres lo fácil del milagro. Y ustedes miren las historias que yo les hablé, todas las historias que hay en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento de milagros, y siempre Dios determinó algo, un esfuerzo. Como por ejemplo los papás. Porque la niña llegó acá, la niña se fue, pero los papás nunca se dieron cuenta que la niña había subido acá. Sube. Ahora ella se va a bajar y tú vas a bajar y hacer un papelón terrible. Ya esto no quedó para YouTube, definitivamente esta parte no salió para el canal. Toca la primera reunión. Tocó la primera reunión. Nos dañó la grabación. Le tomo agua. Queremos las cosas sin esfuerzo. Siempre que ustedes busquen un milagro, entiendan que hay algo que Dios busca. Siempre. Cuando usted le dice, Señor, necesito un milagro, entienda esto. Para Dios no solamente es un milagro, hay algo detrás de ese milagro que Dios quiere de una vez tratar con usted. Yo sé que muchos acá han recibido un milagro de parte de Dios, pero les aseguro que cuando usted recibió ese milagro, nunca más volvió a ser la misma persona. Un milagro cambia. Un milagro te cambia mucho, sobre todo cuando has aprendido a obedecer, cuando trabajaste, te esforzaste, cuando hubo cambios. O sea, un milagro no te deja igual, te deja totalmente diferente. Que es lo que yo quiero que ustedes hoy dejarles en sus cabezas. Lo que dijo María: haced todo lo que Él os dijere. ¿Ustedes quieren un milagro? Hagan todo lo que el Señor les diga que tienen que hacer. Todo. No lo que ustedes piensen obedecer, no cosas imparciales. Todo, absolutamente todo lo que Él les diga que tienen que hacer, háganlo. Háganlo, porque ese es bueno. Por eso yo les decía alguna vez, a veces cuando doy consejerías, a veces la gente toma lo que puede de la consejería, otros lo hacen, otros pues no lo hacen, y obviamente lo pueden hacer. Pero yo siempre he dicho, si no son capaces de obedecerle a un pastor, a su pastor, que les está indicando qué hacer, y que ven a su pastor, va a ser más difícil que usted le obedezca a alguien al cual ustedes no están viendo. La obediencia tiene que ver en muchas cosas, y yo siempre les he dicho, yo puedo darles una consejería, pero al fin y al cabo usted toma la determinación si quiere obedecer o no quiere obedecer. Es que no me parece, pastor. Sí, es cierto, también usted puede ser que no le parezca ciertas cosas, pero recuerde siempre que en el caso nuestro como pastores estamos es para ayudarlos a ustedes. No es para amargarle la vida, no es para complicarle la vida. Es usted viene con un problema y nosotros tratamos en lo que Dios nos da, en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Vemos la situación y le decimos. Ahora que usted quiere escuchar lo que quiere usted escuchar, eso es otra cosa. Y a veces duele, a veces no le gusta, y hay gente que se enoja cuando uno le dice las cosas, se enojan. Y sí, yo sé que se pueden enojar, pero le estoy diciendo la verdad. Puede ser que usted no esté pendiente de eso, pero yo le estoy diciendo la verdad, las cosas como las estoy viendo. ¿Sabe por qué para mí es más fácil? O para mi esposa es más fácil. Porque lo que siempre les he enseñado, somos imparciales.
O sea, no soy familiar de alguien, no soy el super amigo de alguno de ustedes. Soy una persona imparcial. Usted viene con su caso, yo lo miro de una manera imparcial. Por eso cuando vienen las consejerías de parejas, siempre trabajamos las dos personas. Nunca escucho a ella o a él. Busco escucharlos a los dos para obtener una idea imparcial de la situación. Lo peor, ustedes como líderes, los que son líderes, es dar consejería por lo que una persona me dijo. Y usted dice, uy, terrible, no, pero no se deje, pero haga esto, divórciese. Pero usted no ha escuchado a la otra persona. Usted tiene que escuchar a la otra persona para poder realmente saber cuál es el panorama correcto. Entonces, siempre mi idea es esta: si esa persona se enojó conmigo, que me ve, y no le gustó lo que yo le dije, pues cuando Dios le diga la verdad, que es mejor que la mía, ¿qué va a hacer? No va a volver otra vez a orar porque dice, no, creo que Dios está incorrecto en esto, creo que Dios se equivocó en esta parte. La obediencia a Dios es una obediencia que nos lleva a crecer, a madurar, a ser mejores. No solamente es un milagro, es siempre tras de eso un mejoramiento continuo. Amén. Quiero que se ponga en pie allí donde usted está. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos levantas, nos guías a través de tu palabra. Señor, yo sé que muchas personas acá tienen en mente un milagro, necesitan un milagro en algún área de sus vidas, donde necesitan la intervención tuya, Señor, no la intervención humana, no nuestra propia intervención. Porque por más que lo hemos intentado, como Pedro, no hemos podido lograr los resultados. Te necesitamos a ti. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios del cielo y de la tierra. Tú eres el Dios eterno, el Dios omnisciente, todo lo sabes. El Dios omnipresente, que estás en todas partes. Te necesitamos a ti, Señor. Pero detrás de ti, detrás de ese milagro, hay algo que quieres de nosotros, Señor. Siempre hay algo detrás de ese milagro. De pronto, Señor, detrás de ese milagro familiar, necesitas un cambio de carácter en nosotros. Hábitos destructivos, hábitos que no han servido para levantar un buen hogar, una buena relación de pareja. Tenemos malos hábitos financieros, tenemos malos hábitos en salud, tenemos malos hábitos espirituales, Señor. Y detrás de ese milagro tú quieres cambiar en nosotros eso, transformarnos, como lo hiciste con Pedro, como lo hiciste con Naamán, como lo hiciste, Señor, con la multiplicación de los panes y de los peces, como lo hiciste, Señor, con cada persona y cada personaje, donde tú hiciste un milagro en sus vidas. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte perdón primeramente. Que tú hables allí con el Señor, querida iglesia. Que no solamente escuche lo que yo oro, sino que usted también hable con el Señor allí. Y que usted le pueda decir, Señor, perdona mi orgullo, perdona mi conformismo, perdona, Señor, mi incredulidad. Perdóname, Señor, por mi facilismo en muchas cosas, por tratar de hacer fáciles todas las cosas, evitando el esfuerzo. Perdóname, Señor, por todas las veces que solamente pido un milagro sin ser obediente a lo que tú quieres conmigo para que ese milagro se haga realidad. De pronto solamente quieres que corra la piedra. Seguramente, Señor, quieres que lance las redes. Seguramente, Señor, quieres que me sumerja 7 veces. No sé, Señor, cuál sea lo que tú quieres de cada uno de los que estamos acá. Pero yo te pido hoy, Espíritu Santo, que hables hoy a sus corazones. Y que hoy, Señor, nos puedas perdonar nuestro propio orgullo.
Porque es nuestro orgullo a veces, Señor, nuestra incredulidad, o a veces nuestro pecado, o a veces, Señor, cosas de nuestro carácter que no nos dejan ver el milagro de parte tuya. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, hoy a cambiar aquello que no podemos cambiar en este tiempo, que no hemos podido cambiar. Que hoy tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, quite nuestros velos para poder ver con claridad las cosas que tenemos que soltar, que tenemos que renunciar. Aquellas cosas, Señor, que tenemos que obedecer. Aquellas cosas, Señor, en las cuales lucha nuestra lógica con la fe. Enséñanos, Espíritu Santo, hoy. Por favor, Espíritu Santo, hay tantos milagros de familia, de matrimonio, de finanzas, de salud. Tantos milagros que existen acá, que se quieren hacer. Pero, Señor, tu palabra hoy nos enseñó lo que significa la obediencia. A veces el camino del milagro es ese, la obediencia. Obedecerte a ti, entenderte a ti, en el nombre de Jesús. Señor, hoy aplico la sangre que derramaste en la cruz del Calvario sobre cada familia, sobre cada persona aquí representada. Y yo te pido, Señor, que por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, todo lo que el enemigo haya tratado de hacer para robar, matar, destruir en ellos, hoy la sangre de Jesús lo redima del poder del enemigo. Que toda estrategia, que todo argumento que se haya levantado para robarle su milagro, para retrasar el cumplimiento de ese milagro, hoy la sangre de Jesús lo redima hoy, y ellos puedan con libertad correr, Señor, hacia su milagro, entendiendo lo que es la obediencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amado Dios del cielo y de la tierra, hoy te pido que tú hables a cada corazón. Tú conoces el milagro, pero como el paralítico también sabías que era lo más importante que necesitaba. Y yo sé que detrás de ese milagro tú sabes exactamente qué es lo que ellos necesitan para cambiar en sus propias vidas y ver su milagro.